Karen está. Ahorita se están volviendo a unir, Doc. William, Sí, profe. ¿cómo va el algoritmo, William? Entonces, para el manejo de la presión arterial. Claro, se lo explico. Bueno, en pacientes con monoterapia vamos a tener cuatro aspectos que pues tenemos que medir primero la presión y pues si está en un rango de... Bueno, ¿quiere que le explique todo el algoritmo o solo el tratamiento? Todo. Ok. Tenemos que tener cuatro aspectos, que primero es la presión, que tiene que ser un rango de 120/70 o 139/89. El segundo aspecto me parece que es en personas con una fragilidad, como abuelitos o pues ciertas personas como que tienen algo, pues, una fragilidad, no sé cómo definirlo muy bien. Las personas que son mayores de 85 años. Y el cuarto aspecto me parece que era los que presentan los síntomas o personas hipotensas. Y pues en ese caso vamos a tratarlos con el tratamiento pues de monoterapia, o sea, solo darles un fármaco, ya sea YECA, diuréticos, ARA2, bloqueadores de calcio. En el caso de los YECA, pues vamos a darle de la familia PRIL, o sea, enalapril. En el caso de los ARA2 le vamos a dar losartán, telmisartán, cualquiera de la familia de losartán. En el caso de los bloqueadores de calcio, le podemos dar, me parece que amlodipina, y en los diuréticos le vamos a dar no recuerdo muy bien, cloratiazida, me parece. Bueno, ese es en el caso de los de monoterapia. Ya después vamos a la doble terapia. Ahí vamos a dar dosis baja. Vamos a combinar dos tipos de fármacos. Vamos a combinar lo que son los de YECA o ARA2. Esos dos no se pueden combinar. O sea, tenemos que dar uno o otro. Y vamos a dar una sumatoria de diuréticos o bloqueadores de calcio. Y pues ahí le podemos dar enalapril con una combinación de amlodipina, le vamos a combinar, no sé, enalapril con el cloratiazida, o si no, le podemos combinar lo que es termisatán con un bloqueador o un diurético. Y pues vamos a monitorear de 1 a 3 meses y pues vamos a citarlo, pues es recomendado 1 mes y pues darle seguimiento. Y si no es ese caso, vamos a darle... vamos a seguir la terapia con un tercer fármaco, que es que pues vamos a combinar un YECA, un bloqueador de calcio y me parece que un diurético. Y pues creo que había mencionado que hay una combinación de esos tres fármacos, que era el Trimsicam, algo así, o había otro que se llama el X4G-HCT. Y pues también vamos a monitorearlo de 1 a 3 meses y vamos a darle seguimiento. Si sigue con la hipertensión arterial, vamos a darle 3 dosis igual. Digo, 3 fármacos, pero ahora con una dosis máxima, que pues pueden ser los igual, termisatán, amlodipino, hidrocloriatiazina, pero con una dosis máxima. Después, si no, pues vemos que la hipertensión sigue alta, vamos a revisar si el paciente está tomando sus medicamentos, porque en ciertos casos los pacientes no lo están consumiendo o lo hacen de manera incorrecta. Y pues ya si vemos que hay una hipertensión resistente, vamos a
vamos a tratar de aumentar un fármaco más, que van a ser, me parece que los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Y pues pues unimos ese fármaco a lo que son los YECA, los bloqueadores de calcio y a los diuréticos, me parece. Y ya. Ok, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Sí, Arianda? Sí, igual yo encontré de la clasificación de la presión arterial, encontré que están los 3 grados. Y pues igual también, dicho eso, depende mucho del tratamiento, porque por ejemplo en la hipertensión de primer grado se puede dar la monoterapia, pero ya a partir del grado 2 y 3 ya se empiezan a dar los fármacos, la terapia de combinación triple, y pues la hipertensión de grado 1 es de 140 a 160 con de 90 a 99, el grado 2 de 160 a 179 a 100 o 109, y de hipertensión de grado 3 sería arriba de 180 y arriba de 110, la diastólica. Ok, bien, Arianda. Alonso. Sí, Doc. Pues bueno, igual ahorita como Willy nos dijo este tratamiento, pues es importante tener en consideración que todo esto, el paciente junto con los familiares, que son los que siempre están pues de primera instancia con él, monitorear esta parte de la tensión arterial, que el paciente también se comprometa en esta parte del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, porque de nada va a servir darle su pastillita si sigue con los mismos hábitos, con las mismas cosas, ¿no? Que casi no pasa en México. Entonces, es importante esa parte de dar un correcto seguimiento y también educar tanto a la familia como al paciente. Ya para terminar, decirles que, bueno, a ver, María Guadalupe. Pues también vi que, bueno, sumando todo lo que dijeron mis compañeros, que el tratamiento, pues la meta es que se logre controlar la presión arterial dentro de los 3 meses, ya sea, pues dependiendo cualquier tratamiento que elijamos, la meta es controlarla dentro de los 3 meses. Y es el seguimiento mínimo del paciente, ¿no? Aquí la importancia es que habemos el 25% de la población mexicana es hipertensa, es la principal causa de enfermedad vascular cerebral, segunda causa de enfermedad renal crónica. El hecho de que se creen terapias combinadas, los fármacos combinados es para el paciente, es mucho mejor porque obviamente si el paciente es diabético y tiene otras enfermedades, pues le estamos dando, en la mañana toma 5 o 6 medicamentos, en la tarde toma otros 5 y en la noche otros 5. La ventaja de que los fármacos vengan combinados es que se dan una vez al día, ¿no? La mayoría de esos fármacos. Con un fármaco puede estar el paciente con un fármaco combinado, o sea, me refiero a que tenga telmisartán, hidroclorotiazida y amlodipino juntos, por ejemplo, vienen en la misma tableta y con una sola dosis el paciente puede estar controlado y entonces lo toma solamente una vez al día. Para ellos es una gran ventaja. Obviamente mucho más caro, pero depende pues del paciente. Ok, ¿con qué seguimos? ¿Qué tema sigue? Nosotros, Samuel y yo, con fibrilación auricular, doctor. ¿Empezamos? Por favor. Sí, por favor. Venga, pues. Yo lo presento, ¿sí, Samuel? Va. Sí, gracias, Kike. Sí, me vas diciendo si se ve, si no, si qué onda. Sí. Esa colaboración. Sí, no, ya la estaban esperando. Ya se ve, amigos. Venga, pues. Entonces, ahí está. Muy bien. Ustedes con esta primera diapositiva pudieran responder muy fácilmente esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la arritmia más común a nivel mundial y en México? Pues bueno, es la fibrilación auricular.
hay que entender un poco primero qué es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular entonces va a ser una arritmia, generalmente una taquiarritmia mayor a 300 latidos por minuto, que es desorganizada. En las literaturas nos dicen que es irregularmente irregular, con un deterioro progresivo de la función auricular. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, esta arritmia se autoperpetúa. Ahorita vamos a ver cómo es que esta arritmia se va autoperpetuando conforme se va dando pues la misma patología. Las guías de práctica clínica no la clasifican aquí por medio de esta clasificación que es por tiempo. Vamos a tener el primer episodio, luego la paroxística. La paroxística tiene que ser un episodio de fibrilación auricular que sea mayor a 48 horas, pero menor a 7 días. Y esta es muy importante esto. Puede ceder con o sin intervención, ¿ok? Si cede con intervención, cede con intervención, pues primeramente se debería clasificar como una fibrilación auricular paroxística. La persistente es aquella que lleva más de 7 días y hay una subclasificación la persistente, que es la de persistente de larga duración, que es hasta los 12 meses. Y finalmente la permanente, que también se le llama crónica, o la guía nos dice que es la aceptada. ¿Por qué? Porque tanto el médico y el paciente ya dijeron o acordaron que no se va a regresar a un ritmo sinusal, sino que se va a quedar en un control únicamente de frecuencia. En esta permanente, pues realmente no hay forma, o bueno, no se cardiovierte. Incluso en el algoritmo de la fibrilación auricular permanente jamás van a ustedes encontrar el paso para cardiovertir, porque no se cardiovierte, es la aceptada. ¿Qué entendemos por cardiovertir, Enrique? Ok, cardiovertir, hay 2 tipos de cardioversión, tanto farmacológica como eléctrica. En cardiovertir buscamos que el paciente vuelva sinusal, básicamente. Sí, ok, con eso es suficiente. Para que entiendan tus compañeros que en la fibrilación auricular es un ritmo caótico, desorganizado, que no está originado en el nodo sinusal. O sea, está originado en las aurículas, en focos ectópicos de las aurículas, pero no en el nodo sinusal. Y siempre es mejor tenerlo normal. Entonces, ante ese suceso, nosotros, ante una fibrilación auricular, siempre vamos a querer regresarla a su ritmo sinusal, a su ritmo normal, a su ritmo organizado. Y para hacer eso, como decía Enrique, entonces tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas que vamos a ver más adelante. Pero esa es la cardioversión, que no es lo mismo que desfibrilación, ¿ok? Que ustedes van a ver mucho en esas, en House, en Doctor House, Grey's Anatomy, cardioversión, desfibrilación, todas esas cosas, ¿no? Continúa, Enrique. Venga, pues. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Pues bueno, como lo ven. La neta es que no se ve. Échale un zoom, ¿no, mi bro? Sí, creo que se perdió su señal o su internet porque también él ya se quedó pasmado. Ah, sí, es cierto. Actividad física, la inactividad física o el ejercicio vigoroso te pueden llevar al desarrollo de esta patología. La toma de drogas, por ejemplo, la cafeína, también las anfetaminas, la cocaína, te puede dar una fibrilación auricular que en un principio se cataloga como desencadenada, porque fue desencadenada por este tipo de drogas. También, ¿qué más? Se asocia mucho con insuficiencia cardíaca, con alguna valvulopatía, como insuficiencia mitral. Incluso estaba leyendo en algunas literaturas que también la personalidad influye. En este caso, el tipo de personalidad B. Ay, por ahí escuché algo. ¿Una manita o estoy loco? ¿Le puedes hacer suma a tus factores de riesgo, amigo? Perdón, ¿cómo no? Interrumpir, perdón. Venga. Chale, ¿cómo se le hace zoom? A ver, aquí está, mira. ¿Ahí ves lo suficiente? Chale, ¿ahí ves lo suficiente? Pues un poquito más, pero va, gracias. Va, pues. Entonces, también los tipos de personalidad, en este caso, la personalidad B, que tiende a ser más competitiva, más hostil, es quien tiene más factor de riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular o una fibrilación auricular, en este caso. Si hablamos de personalidad clúster, sería la clúster B, por ejemplo. Y pues bueno, también existen factores genéticos, etcétera. Ok. Y vamos a borrar esto.
Ahora, en cuanto a la epidemiología, para la epidemiología, yo les resumí en este cuadro 4 datos que hay que aprendernos y hay que ser muy puntuales con esto, que es la arritmia más común en México. Su prevalencia es mayor en hombres y se aumenta el riesgo de padecerla conforme aumenta tu edad. ¿Ok? Conforme aumenta la edad, pues generalmente aumentan los factores de riesgo que ya habíamos visto, como la inactividad física, como el abuso de sustancias. Y la insuficiencia cardíaca es la condición más frecuente con la que se asocia la fibrilación auricular. En las guías de práctica clínica nos dicen que van como paralelas. Ahorita vamos a ver qué es en este aspecto. Les traigo aquí una tablita que estamos midiendo. Aquí estamos midiendo el porcentaje de riesgo de padecer la patología, y en este caso estamos midiendo el tiempo o por grupos de edades. Los hombres vemos como casi siempre están ganando terreno, pero las mujeres los alcanzan a partir de los 60 años. Vemos aquí cómo va de 2.5 a 0.5, 2.7 a 1.6. Si cuadra con este dato, que la prevalencia es mayor en hombres. Sin embargo, a partir de los 60 años, de 1.6 a 4.1, las mujeres van subiendo en ese eslabón conforme va incrementando la edad. Y esto me llamó la atención. Investigando un poco la literatura, nos comenta que se debe mucho a la menopausia. Estrógenos y progesterona tienen un efecto hacen como un tipo de balance. Los receptores estrogénicos del corazón tienen una actividad cronotrópica negativa, y los receptores por su contraparte, la progesterona, una actividad cronotrópica positiva. Por lo tanto, hacen una regularidad, y eso hace que tengamos un menor riesgo, o bueno, las mujeres tengan un menor riesgo de padecer fibrilación auricular. Conforme pasa la menopausia, las mujeres van ganando terreno hasta los 90 años, donde pues ya básicamente duplican al hombre en cuanto al porcentaje de riesgo. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? La incidencia va en aumento en los casos de fibrilación auricular por 2 cosas. Primero, ¿por qué? Porque la población está envejeciendo. Tenemos un factor epidemiológico como es el envejecimiento de la población, que es uno de los principales factores de riesgo, como ya lo habíamos visto, para el desarrollo de la fibrilación auricular. Y otro es que ya hay casos, ya hay más frecuencia de casos diagnosticados, o ya es más complejo el diagnóstico, más completo el diagnóstico de esta patología. ¿Qué complicaciones va a derivar? La insuficiencia cardíaca, primeramente. Eventos tromboembólicos, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos en el nuevo modelo de la fibrilación auricular el AF-CARE, es decir, el modelo que vamos a emplear para tratar esta patología. Y la A específicamente se basa en evitar esto, en los eventos tromboembólicos. También puede haber demencia vascular o cardiopatía isquémica como principales complicaciones. Vamos a andar un poco más en ellas, pero para ir dándole una introducción a esto. Antes de hablar propiamente de la fisiopatología de la fibrilación auricular, necesitamos hablar acerca de... ¿Sí, diga? Sí, bueno, no sé si sea mi internet que está demasiado mal, pero a mí la presentación se sigue viendo en epidemiología. No sé si lo hayas cambiado. ¿A poco? A ver, vamos a ver. Sí, bueno, yo no veo nada, de hecho. Ya pensé que era mi internet, ya salí y entré, pero no. Ah, ok. Bueno, de lo que se perdieron. Ya se ve. Va, sí, ya se ve. Ok, de lo que se perdieron fue esta de epidemiología, ¿verdad? Si no se vuelve a ver, la dejamos así. ¿Qué les parece en este aspecto? La dejamos así, si no, pues la sigo manteniendo en pantalla completa. Ahorita me van diciendo, por favor. Bueno, entonces, tenemos que hablar de la electrofisiología primeramente, antes de hablar de la fisiopatología, para entender un poco cómo se origina esto. Tenemos 2 tipos de células en el sistema electrofisiológico del corazón: las de respuesta rápida y las de respuesta lenta. Las de respuesta rápida requieren de un estímulo para despolarizarse, mientras que la lenta generan su propio estímulo o su propio potencial de acción. Las de respuesta rápida van a ser las fibras, las células ventriculares y las auriculares. Fíjense lo importante que es esto. En la fase 4 es una fase quiescente, es decir, es una fase de reposo.
En la fase 0 va a entrar sodio, que es la fase de despolarización. Aquí está la fase del todo nada en el umbral que es más o menos unos menos 65 milivoltios. Aquí se cumple la fase el fenómeno de todo nada. O se despolariza o no se despolariza. Entonces, una vez pasando el umbral, ya se va a despolarizar. En la fase 1, pues empieza una repolarización temprana, es decir, empieza a salir potasio. En la fase 2 es la que se le conoce como meseta, donde va a salir calcio y va a salir potasio y va a entrar calcio. Y en la fase 3, que es la repolarización tardía, es donde buscamos volver al voltaje del periodo quiescente, ¿ok? Cuando sale más potasio. ¿Qué es lo importante de aquí? Que va a haber periodos donde la célula no va a responder o va a responder mínimamente, como es el periodo refractario efectivo, absoluto o relativo, también el absoluto se le llama efectivo. Ahorita vamos a ver por qué es importante esta parte, pero quiero que se queden con eso. Vamos a borrar. Ok, en la respuesta lenta, que son las células del nodo sinusal y las del nodo auriculoventricular, pues está en la fase 4, se ejerce su propio potencial de acción, una despolarización diastólica espontánea donde entra sodio y después en la fase 0 se da una despolarización donde se entra calcio por los canales tipo L y T y al final se da una repolarización porque sale el potasio. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de aquí? Esto. Los periodos refractarios. Hay un periodo refractario absoluto que comprende esta parte donde la célula, por más que le metas un incentivo o un estímulo en este caso, no va a reaccionar, es decir, no va a reaccionar, no va a dar una despolarización en este absoluto. En el relativo, en el periodo refractario relativo, la célula le puedes meter un impulso, pero no te va a dar la acción o el estímulo. Le puedes meter cualquier estímulo, pero no te va a dar la respuesta deseada. Es decir, tú a lo mejor esperas esta respuesta y en el relativo puede dar una respuesta sí, pero no va a dar una respuesta deseada, sino que va a ser una respuesta pues de menor nivel. Esto es importante irlo asociando, ya ahorita que veamos la fisiopatología, para comprenderla al 100%. Ok, entonces, la fisiopatología se basa en un fenómeno que es el fenómeno de reentrada. ¿Qué pasa con el fenómeno de reentrada? Pues bueno, hay dos tipos de reentradas, pero ahorita las vamos a ver. En el fenómeno de reentrada, vamos a usar azul, el estímulo eléctrico va a ir por aquí, ¿ok? Pero se va a topar con un bloqueo. Entonces no va a poder pasar directamente. Este estímulo tiene que llegar aquí. Aquí a la X, ¿no? Su destino. Pero no puede pasar por aquí. Entonces, ¿qué va a hacer? El estímulo se va a bifurcar. Se va a bifurcar para acá y se va a bifurcar para acá. Pero aquí se encuentra un bloqueo unidireccional. En este bloqueo unidireccional, solo el estímulo puede pasar para acá. ¿Ok? Conforme va pasando el estímulo, se va despolarizando. Por eso es importante entender la electrofisiología. Porque va pasando el estímulo y cada fragmento se va a ir despolarizando. ¿Ok? Entonces se bifurcó. Ya que se bifurcó, el mismo estímulo o la misma corriente va a pasar para acá. Y también para acá. Pero va a encontrar toda esta parte. Vamos a borrar tantito Va a encontrar toda esta parte. La parte de verde. Esta parte que aún no se despolarizó. Entonces, lo que va a hacer, o también ya se llama gap excitable. Lo que va a hacer es irse para acá. Pero mientras se va para acá, y esto está complejo de entender, esto sí me costó varias noches, ya salió de su periodo refractario. Que se despolarizó en un inicio ya salió de su periodo refractario. Entonces, ¿qué hace? Pues bueno, el impulso va a seguir para acá. Porque ya salió de su periodo refractario, pero como ya salió, ya otra vez se pasó por ahí el impulso, ahora que está aquí, ya salió de su periodo refractario, y si ya salió de su periodo refractario, entonces ahora el estímulo va a venir para acá, y entonces ¿qué va a hacer? Va a estar jugando, va a estar dando vueltas aquí, así, dando círculos y círculos y círculos, y esto es el fenómeno de reentrada, que es en donde se va a basar la fisiopatología de la fibrilación auricular. Hay dos tipos de reentradas.
las anatómicas y las funcionales. En las anatómicas básicamente pueden ser por una calcificación, por un pedacito de grasa, también por vías accesorias como el Wolff-Parkinson-White, puede ser, y bueno, eso va a dar ciertas patologías. También puede haber una reentrada funcional. Por cierto, ¿sí se está viendo o no? Sí, amigos, sí se ve. Sí, ok. Sí, Dale. Ok, va. Ok, también puede haber tipos de reentradas funcionales. En este tipo de reentradas funcionales, que es la de la fibrilación auricular, principalmente se va a dar por algo llamado un núcleo, es un circuito guía, es decir, un núcleo central inexcitable. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos aquí el fenómeno de reentrada. Entonces, en la reentrada funcional o en el tipo de reentrada de la fibrilación auricular, se da alrededor de un núcleo central inexcitable, es decir, que alrededor de este núcleo se va a estar dando el fenómeno de reentrada y entonces no va a dejar que este núcleo salga de su periodo refractario. Entonces va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas el impulso y no va a dejar que salga del periodo refractario. Entonces, pues no va a haber una contracción como tal, sino que en vez de hacer esto, va a fibrilar, hacer como que esto. O sea, como que nada más fibrila o como que vibra. No es una contracción totalmente efectiva. Como estas reentradas va a haber muchísimas. ¿Ok? Va a haber muchísimas que va a haber muchas, en la literatura decían que necesitas a partir de 5 reentradas funcionales para que sea una fibrilación auricular. Sin embargo, pues pueden ser muchísimas más. Ok, ahora, ¿qué pasa con estos mecanismos de reentrada? Porque no solo hay uno, hay varios. Hay 3 que se proponen, que son estos. Primero, el de los focos ectópicos. Se generan distintos focos, reentradas de distintos focos ectópicos que van a estar pues disparando potenciales de acción o despolarizaciones y eso va a originar que la aurícula fibrile. A eso ahorita lo vamos a ver. Los rotores primarios, que es un tipo de reentrada funcional, donde ese mismo rotor va a originar estos impulsos desorganizados. Y lo de las múltiples reentradas funcionales. Se asocia principalmente con la fibrosis de las venas pulmonares. Entonces, por eso se dice que de los focos ectópicos se da principalmente en jóvenes y se da principalmente en personas con factores de riesgo o de mayor edad por la fibrosis de las arterias, de las venas, pulmonares. Ok. Qué interesante. Ahora, vamos a ver un poco esto de la fibrosis de las venas pulmonares, que es el principal mecanismo por el cual se va a dar esta patología. Aquí les dibujé el corazón con sus aurículas y sus ventrículos. Y aquí están sus 4 venas pulmonares. ¿Qué pasa? Que entonces, alrededor de estas venas pulmonares se van a hacer microadhesiones o se va a hacer fibrosis. Ok, aquí estamos dibujando un poquito la fibrosis. Esta es una vena pulmonar. Y esta fibrosis lo que va a hacer es que el periodo refractario absoluto disminuya y el periodo refractario relativo aumente. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Que pues bueno, en la aurícula derecha, pues donde se origina, ¿no? Que es por aquí está el nódulo sinusal, pueden haber estímulos. En una de esas se mandan estímulos y si en una de esas agarra a la célula o al miocardiocito en su periodo refractario relativo que ya está por así decirlo subido, ya está incrementado su periodo refractario relativo, si lo agarra ahí, entonces se va a generar un fenómeno de reentrada. Y entonces, y esto no solo uno, se van a ir generando muchos y muchos y muchos y muchos. Ok, ¿y esto qué va a permitir? Pues bueno, que entonces al generarse muchísimos fenómenos de reentrada, a ver, vamos a borrar, que al generarse muchísimos fenómenos de reentrada, aquí estos son las reentradas. Y aquí está, vamos a ponerlo de otro color, el nodo AB, que es el que va a conectar para los ventrículos. Entonces, al generar varias reentradas, lo que va a haber es una
conducción eléctrica irregular. ¿Ok? La aurícula va a empezar a fibrilar. ¿Y por qué? Pues porque no se está dando la contracción debida. Entonces empieza a fibrilar. Y pues bueno, entonces va a haber muchas despolarizaciones, muchos impulsos eléctricos que llegan al nodo AB. Y el nodo AB, entonces, al haber una conducción irregular en las aurículas, va a haber una conducción irregular en los ventrículos. Es como si, por ejemplo, ¿quién se me ocurre ahorita? No sé, mi tarea es decirle a William, oye William, ve a checar los frijoles cada 2 horas, es un ejemplo. Ve a checar los frijoles cada 2 horas. Bueno, es lo que a lo mejor Alonso me dice, oye, dile a William que vaya a checar cada 4 horas los frijoles. Pero si en medio de eso, Alonso me está diciendo eso, pero también se agrega, Alejandro, si también se agrega en eso otra persona y otros me están diciendo, no, cada 6, no, me están saturando información y yo le digo, no sé, cada que quieras, y no va a ser regular, va a ser irregular. Entonces, una conducción irregular va a dar una conducción auricular irregular, va a dar una conducción ventricular irregular. Es por eso que ahorita vamos a ver los aspectos del electrocardiograma, que va a haber un QRS irregular, ¿ok? Por esta conducción irregular que va a dar irregularidad en los ventrículos, y por eso se dice que la fibrilación auricular es una arritmia irregularmente irregular, porque todo está así. Ahora, la literatura nos dice AF begets AF, que esto se podría entender como la fibrilación auricular produce fibrilación auricular o perpetúa la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque conforme se dan estos fenómenos de reentrada y se está dando esto, pues bueno, va a haber una remodelación eléctrica y también una remodelación estructural que va a perpetuar la misma fibrosis o el mismo daño, y entonces esto pues va a hacer que se perpetúe la misma fibrilación auricular y de esa forma va a seguir coexistiendo y va a seguir agravándose. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vámonos a lo que son la clínica y las complicaciones. Sí se cambió, ¿verdad? Sí, mi bro. Sí. Va. Entonces, bueno, hay que entender que 90% de las personas van a presentar síntomas no específicos. Perdón, 90% de las personas presentan síntomas, 10% son asintomáticas. Desde la definición de la fibrilación auricular es una arritmia, tanto sintomática o asintomática. ¿Ok? Pero lo más común son síntomas no específicos, ¿como qué? Como fatiga, como pobre capacidad para hacer ejercicio, de ansiedad, depresión, mareo. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cuáles son las principales complicaciones? La hospitalización recurrente, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo, la isquemia. Y aquí está lo que ya les venía adelantando, la demencia vascular también es algo, la depresión, la calidad de vida pues va a bajar definitivamente, y pues al final la muerte. Generalmente hay que tener en cuenta que las mujeres son mucho más sintomáticas que los hombres. Y pues, ¿cuál es un impacto en la sociedad? Pues bueno, que realmente estar en hospitalizaciones tan recurrentes generalmente no es barato, tiene un costo económico alto, y pues claro que toda enfermedad conlleva un impacto biopsicosocial en quien la padece y también en las familias generalmente. Ok, de hecho, el padecer fibrilación auricular eleva 2 veces la probabilidad de muerte por una cardiopatía. Ok. Ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico? Tener fibrilación auricular incrementa 5 veces el riesgo de que un paciente tenga enfermedad vascular cerebral. 5 veces, ok. Ahora, ¿cuáles son los métodos de diagnóstico?
pues bueno, primeramente un electrocardiograma de 12 derivaciones. Ahorita vamos a ver un poco más ampliado en el algoritmo cómo es que generalmente se tiene que diagnosticar. Pero bueno, principalmente en un electrocardiograma de 12 derivaciones se agrega el Holter porque pues muchas veces el electrocardiograma es una foto, ¿no? Si ves, a lo mejor, si el niño es mal portado, lo formas para la foto y no se porta mal. Entonces el Holter te permite hacer un seguimiento más adecuado, y un electrocardiograma transesofágico. Se lo vamos a pedir en ciertas condiciones. Perdón, en el caso del electrocardiograma como tal, o bueno, creo que no lo veo ahí, ¿cuánto tiempo tiene que ser la duración de la FA para hacer el diagnóstico? Cierto, 30 segundos, nos dice la guía de práctica clínica que debe ser de 30 segundos, con un mínimo de 15, de 10 a 15. Pero idealmente de 30 segundos. Ok. O sea, se entiende. Pues yo puedo tomar un electro que es de unos segundos y ahí no... O sea, necesito una tira de ritmo donde por lo menos hayan 30 segundos que el paciente esté en fibrilación auricular. O lo mismo en el Holter, ¿no? Y muchas veces también en el Holter no se puede encontrar la fibrilación auricular porque el Holter son de 24 horas. Y puede ser que el paciente en esas 24 horas pues no tuvo la fibrilación auricular, la presentó al día siguiente que le quitaron el Holter. Entonces también hay Holter implantable que se puede dejar por un año, ¿no? Ok. Tengo una pregunta y perdón por interrumpir, Quique. En esta parte de los métodos de diagnóstico, me acuerdo que había visto también la parte del cribado, sí, es algo del cribado. Ay, perdón. Del cribado de la fibrilación auricular, que consistía justamente en el ecocardiograma que ahorita aquí que nos está diciendo, monitorizar esa parte. ¿Es correcta? Cuando se habla de cribado es a qué paciente sano o a qué población le voy a sospechar que tenga una fibrilación auricular. Dado que decía Enrique que la fibrilación auricular es asintomática, hay datos específicos, por ejemplo, en cuanto a la edad. Después de tanto tiempo, después de tal edad, yo a ese paciente le voy a tomar un electrocardiograma o le voy a tomar el pulso, le voy a tomar la frecuencia cardíaca para ver si es regular o no. Entonces, a eso se refiere con cribado. No todo paciente, o sea, paciente, por ejemplo, añoso, hipertenso, diabético, ok, entra dentro del cribado, pero no cualquier paciente, pues, y no a todos los pacientes le hago ecocardiograma. Bueno, en teoría sí les tendría que hacer, no para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Gracias, Doc. Venga, pues, entonces, aquí, ¿qué nos dice la SC? Pues bueno, que a todos los pacientes, primeramente se le tiene que hacer una historia clínica muy completa para revelar si tiene antecedentes genéticos, para revelar comorbilidades, porque sobre todo las comorbilidades pues pueden tanto propiciar la fibrilación auricular como hacer que aparezca o hacer que pues sea un desafío más a tratar. Y también, sobre todo, nos sirve para evaluar el riesgo que tiene de tromboembolismo y saber si hay que anticoagular o no. Hay una escala que ahorita la vamos a ver, que es el CHA2D2-VASC. Recién en esta guía se quitó el SC. El electrocardiograma de 12 derivaciones, asociar los síntomas y ver si es realmente funcional o no el paciente. Y pues bueno, hay que hacerle pruebas sanguíneas de todo. Hay que verle función renal, hay que ver electrolitos, hay que ver cómo está funcionando el hígado, hay que ver cómo viene de glucosa y sobre todo aquí algo bien interesante y bien importante, la función tiroidea. Es algo importante porque estas patologías de la tiroides, sobre todo el hipertiroidismo, pues pueden propiciar la aparición de esta arritmia. Y pues bueno, idealmente un ecocardiograma transtorácico, que es el que nos va a decidir qué decisiones vamos a tomar en cuanto al manejo del AF Care para el paciente. Los pacientes que en esto nos salgan, vamos a llamarlo positivos, es decir, predisponentes o que sí es factible que tengan una fibrilación auricular o si la tienen, pues bueno, aquí se va a hacer un electrocardiograma ambulatorio, un ecocardiograma,
Puede ser con dobuta o dobutamina, o también un electrocardiograma de esfuerzo, para evaluar los latidos, y en ese caso, pues bueno, recetar o emplear antiarrítmicos de clase 1C. Ahorita vamos a ver exactamente cuáles. Vamos a ver en caso de que pues sospeches que tiene un proceso isquémico, pedimos ProBNP, troponinas, etcétera. Hacemos un ecocardiograma transesofágico también para descartar trombos y ver si es factible la cardioversión o no. Esto ahorita lo vamos a ahondar un poco, pero pues se los voy comentando, es importante. Una angiografía, Perdón, Enrique, déjame sí. aquí ayudarte con esto. A todos los pacientes que estés diagnosticando, todo paciente debe tener, obviamente, lo que dice aquí arriba, tener debemos tener como una historia clínica, pues, factores de riesgo, comorbilidades, etcétera, ¿no? Pacientes familiares que ya se hayan infartado del cerebro, y a esos pacientes tomarle todo paciente de tomar un electrocardiograma de 2 derivaciones, valorar los síntomas y la función, si esos síntomas me están deteriorando la función, ¿ok? Entonces, regularmente a todos los pacientes le pedimos, obviamente, biometría hemática, función renal, electrolitos, función tiroidea, hemoglobina glucosilada, casi todos los laboratorios, ¿no? Porque a veces también la diabetes, pues es un factor de riesgo para fibrilación auricular. No quiere decir que todos los diabéticos van a tener, pero es un factor de riesgo. Y entonces, eso es todo lo que deben de tener los pacientes, y también de fondo un ecocardiograma transtorácico. O sea, transtorácico, ¿para qué? Para ver la función del corazón, para ver cómo está la funcionalidad y cómo están las válvulas, porque hay una valvulopatía que se asocia mucho a la aparición de fibrilación auricular. Pero van a ver algunos pacientes, dices, pacientes seleccionados. Hay algunos pacientes seleccionados donde tú le vas a hacer estudios adicionales. Eso quiere decir, ¿a quiénes le vas a hacer estudios adicionales? Por ejemplo, una prueba de esfuerzo, por ejemplo, NT-proBNP o troponinas, un ecocardiograma transesofágico, una angiotomografía de coronarias, una cardioresonancia, una angiografía. ¿A quién le vas a hacer? Bueno, le vas a hacer una angiotomografía de coronarias o una prueba de esfuerzo a un paciente que tú sospeches que la fibrilación auricular la está desencadenando un sustrato isquémico. No quiere decir que a todos, ¿ok? Cuando decías ecocardiograma dobutamina, ¿ok? Le hago un ecodobutamina en busca de isquemia o de viabilidad, en caso de que yo estoy pensando que mi fibrilación auricular se está desencadenando por un sustrato isquémico. No siempre es por sustrato isquémico, dice en sospecha de CAT, ¿no? De sustrato isquémico. Obviamente, si el paciente tiene falla cardíaca, pues también por eso hay que tomarle NT-proBNP. Hay unos estudios, el ecocardiograma transesofágico no se lo hacemos a todos. Como tú bien decías, transesofágico, porque hay transtorácico, el normal, y transesofágico. Ese transesofágico se lo hacemos a los pacientes para ver que no haya trombos en la orejuela del lado izquierdo, porque por el transtorácico no se ve la orejuela, no la aurícula, la orejuela. Acuérdense que hay 2 orejuelas. Y esa orejuela, ahí es muy susceptible de que se acumulen trombos. Y si el corazón está latiendo de forma desorganizada y hay trombos, esos trombos se desprenden y se van a la cabeza. Eso nos da el cardioembolismo, ¿no? Hago un transesofágico para ver que no haya eso cuando yo decido hacer la cardioversión farmacológica o eléctrica, que es regresarlo a su ritmo normal. Cuando ustedes ven en la tele, o imagínense que tienen un paciente con fibrilación auricular y requiere cardioversión eléctrica, hace el chicharrín. En ese momento, cuando yo dé el chicharrín, cuando yo dé la descarga eléctrica, si hay trombos en la orejuela, puede ser que se desprendan esos trombos y se vayan a la cabeza. Y yo le provoqué el infarto cerebral al paciente, porque no le hice un eco transesofágico antes, ¿no? Ok, continúa. Venga, pues, entonces, ahora, complementando la parte del diagnóstico, vamos a ver qué aspectos electrocardiográficos presenta una fibrilación auricular. Generalmente se ve primeramente, o lo que más llama la atención es que no hay onda P, sino que hay ondas CF. ¿De qué? F de fibrilatorias o de fibrilación. No hay onda P y se cambia por las ondas F. El QRS es un poco más estrecho y aquí acuérdense que la fibrilación auricular es una arritmia irregularmente irregular.
Entonces, si hay una arritmia irregularmente irregular, esperamos que su RR sea irregular. Y una frecuencia cardíaca que puede ser igual o mayor a 300 latidos por minuto. Si se fijan entonces en esta que es donde se ve un poquito más bonito, pues aquí es un ritmo sinusal normal, PQRST. Y aquí en la fibrilación auricular, pues lo que nos llama la atención es primero esta parte como de algunos dicen como interferencia, que son ondas de fibrilación, ondas fibrilatorias, ondas F, como aplanaditas, como que no hay onda P. Y sobre todo, lo que nos va a llamar la atención es el RR irregular y sobre todo lo vamos a ver, por ejemplo, aquí hay un RR y aquí está uno mucho más largo, es decir, no es regular, es mucho más largo. Por ejemplo, aquí hay otro más chiquito, ¿no? Okay. Aquí hay otro más... se entiende esa parte, ¿no? RR irregular y ausencia de ondas P. Diana, no veo tu cámara, perdón, ¿puedes enfocar tu cámara? Voy a hacerte una pregunta. Sí, la tengo prendida, ¿no me ve? Ah, no. Es que creo que es mi internet, pero según yo sí está prendida. Sí está prendida, pero nada más se ve tu pelo, pues. A ver, déjame mover un ratito. ¿Ahí me ve? Porque según yo sí aparezco completa. Diana, una pregunta. Bueno, ¿tus compañeros le aparece completa, Diana? ¿O soy yo que no la veo completa? No le escuché su pregunta. ¿Qué pasa? Una pregunta. ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca aquí? Habíamos dicho que para sacar la frecuencia cardíaca, en este caso, cuando son irregulares, teníamos que contar 30 cuadritos, y de esos 30 cuadritos, contar cuántos son, y esos se multiplican por 10. Ok, es la frecuencia ventricular media, ¿no? Efectivamente, 30 cuadros grandes, que son 6 segundos, y ahí sacamos la frecuencia cardíaca, ¿no? Perfecto, bien. Continúa, Enrique. Va. Y pues bueno, aquí vemos igual otro mismo con la misma consecuencia, ¿no? Irregular, y ya. Ahora, también quise agregar casi siempre se confunde flúter auricular con fibrilación auricular. Solo hacer un poco esta diferencia en cuanto a que el flúter auricular y la fibrilación auricular no es lo mismo. En el flúter auricular vamos a tener un patrón que se dice en dientes de sierra, que es algo así, ven, parece como una sierra, ¿no? Unos dientes de serrucho. Y sobre todo que pues el flúter auricular es más regular, los RR siempre son regulares, mientras que en la fibrilación auricular los RR no son regulares. Es la forma de diferenciar entre un flúter auricular y una fibrilación auricular. Ok, ahí también un poquito más complejo, en el flúter auricular, en la fibrilación auricular, no, perdón, ¿quién no le he preguntado? A Eric. Sí, doctor. En la fibrilación auricular nos decía Enrique que hay un sustrato anatómico, que es parte del tratamiento. ¿Cuál es el sustrato anatómico de la fibrilación auricular? ¿Quién lo sabe? Alonso. ¿Me mencionó a mí, doctor? Sí. Habíamos dicho que, o sea, las ondas era cuando lo que Kike explicaba de los frijoles, ¿no? Que No, sustrato anatómico. Kike hablaba de un sustrato anatómico en la fibrilación auricular que es parte de tratamiento. El sustrato anatómico está provocado en las venas pulmonares. En las venas pulmonares. Y en el caso del flóter auricular está provocado en el istmo cabo tricuspidio, ¿ok? Es diferente el sustrato anatómico, de donde se generan más los focos ectópicos. En el flóter auricular, vean cómo efectivamente, como nos decía Enrique, el RR es regular, pero hay unas ondas F, es 3 ondas F por un R, es 3A1. Si ustedes cuentan, hay 3 ondas F, que son esas dientes de sierra mayúsculas, 3, y un QRS, es 3A1. Regularmente es regular, pero Enrique va a haber situaciones donde un flóter auricular también puede ser irregular.
Flúter auricular con respuesta ventricular variable, ¿no es así? Exacto, de conducción variable. Es raro, pero también puede ser, ¿ok? Regularmente estos dientes de sierra los buscamos mejor en derivaciones específicas, por ejemplo, en D2, D3 y ABF y en B1. O sea, en la cara inferior y en B1 se ven mejores estos dientes de sierra que en otras derivaciones, ¿ok? Continúa, por favor. Ok. Ahora, vamos a pasar a cómo se maneja la fibrilación auricular. El AF Care es un manejo del paciente con fibrilación auricular, pero sobre todo que promete ser más integral y sobre todo más lógico en cuanto a tiempo. Venimos de un patrón donde antes se decía que era un ABC. Vamos a ver que con ABC era primero anticoagulación, luego con morbilidades y entonces no daba una lógica tan temporal y tan integral. Este modelo pues nos permite hacer esto, empezando ahora desde las comorbilidades. Es decir, en el modelo anterior era ABC, ahora empezamos con la C, desde las comorbilidades, porque las comorbilidades pueden perpetuar la fibrilación auricular. Entonces, primeramente, la C de comorbilidades, donde, bueno, también aparte se hace mucho hincapié esta guía en un tratamiento multidisciplinar. Si ven aquí vemos que entra cardiología, enfermería, los cuidadores, etcétera. Entonces empieza desde la C, donde abarcamos las comorbilidades, y después la A de anticoagulación, vamos a llamarlo así, la R de reducción de síntomas y la E de evaluación y reevaluación dinámica. ¿Ok? Entonces aquí pues vamos a, una vez que el paciente ya salió, vamos a hacer una reevaluación cada 6 o cada un año, idealmente es cada 6 meses. Vamos a ver cada una de estas y qué factores hay que tomar en cuenta. Primero, las comorbilidades. Como habíamos dicho, tratar las comorbilidades va a permitirnos que la fibrilación auricular no se siga autoperpetuando y nos va a asegurar, nos va a dar un mejor pronóstico. Ok, abarca comorbilidades como la hipertensión, como la insuficiencia cardíaca, como la obesidad, diabetes, la actividad física y pues sobre todo el contraindicar también los factores nocivos, ¿no? El consumo de alcohol, tabaco, etcétera. La anticoagulación. La anticoagulación primero hay que usar una escala que se llama el CHA2-DS2-VA. Antes era CHA2-DS2-VASC, que es lo que se quitó la SC, que es de sexo. El ser sexo femenino te daba un punto extra. En este caso, no. ¿Quieres, Samuel? ¿Te la avientas ahorita para no dejarla como en el aire? Sí, si quieres, Enrique. Si quieres, pasamos a eso. Vale. ¿Ahí la ven todos? Sí. Ok. Sí, mi bro. Vale. Como bien dice Enrique, se cambió, ya no es VASC, nada más que esa diapositiva no se cambió, pero bueno, ya lo tenemos presente, ¿ok? Vale, esta va a ser una escala que nos va a medir pues el riesgo de ictus en estos pacientes, ¿ok? Nosotros tenemos que ir haciendo una sumatoria de los puntos conforme vaya presentando el paciente estos padecimientos, estas enfermedades, o bueno, las vamos a tomar como factores de riesgo para que el paciente sea más propenso a presentar pues un ictus, ¿no? Si se dan cuenta es muy sencillo, el mismo nombre es la nomenclatura para saber de qué nos está hablando. Y bueno, por parte de la C tenemos que si el paciente presenta una insuficiencia cardíaca de tipo congestiva, ya vamos a tener ahí un punto a favor, ¿ok? Perdón, Samuel, entendemos esta parte de que sí o sí a todo paciente con FA tengo que aplicarle esta escala. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Para el riesgo de ictus, o sea, el riesgo de EBC, porque la fibrilación auricular dijimos que incrementa 5 veces el riesgo de EBC. Entonces, ¿cómo sé que un paciente tiene insuficiencia cardíaca? O sea, vamos a ahondar, pues, ¿cómo sé? ¿Cómo yo voy a saber que es un paciente? Ok, bueno, pues simplemente para saber de la insuficiencia cardíaca tendríamos que guiarnos de la clínica. O sea, en realidad nuestro paciente ya debería traer otros síntomas y nosotros es ahí donde nos guiamos de esta escala para decir, ok, a ver, el paciente ya me está presentando. La pregunta es más específica. ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? ¿Con qué estudio?
A ver, te ayudo, Samuel. ¿Podríamos ver la FEBI, doctor, en este caso? La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. A ver, Enrique. Sí. Samuel, ¿cuánto de FEBI? ¿Menor de cuánto? Vale, valor de fracción de eyección. Deme un segundo. A ver, te voy a dar 3 cifras. 30, 40 y 50. Ok. Si es de valor de expulsión, 30, 40 y 50, se supone que el que es normal tiene que ser por arriba del 50. Cuando hay una FEBI normal. O sea, de ahorita que me dio los 3 valores, si recuerdo bien, son por rangos. El rango normal es de 50, o bueno, por encima de 50. El rango que es ligeramente, o bueno, que llega a disminuir es de 40 a 50. Y pues ya el reducido sería el último, el de 30. Entonces, ¿con cuál hago el valor de insuficiencia cardíaca? Para insuficiencia cardíaca, tendría que ser el de abajo, ¿no? El de 30, el de FEBI. No, con 40. ¿Okay? Con 40, ok. Continúa, por favor. Ok, con el 50. Bueno, tenemos aquí para hipertensión, igual nos va a dar un punto. La edad que sea mayor o igual a 75 años, eso nos va a dar 2 puntos. Diabetes, que tenga un historial o un antecedente de lo que es el accidente cerebrovascular, también nos va a dar 2 puntos. Enfermedad vascular, 1 punto. Y bueno, por último, en la edad, vamos a tener que si está entre 65 y 74 años va a ser 1 punto, ¿ok? Si se dan cuenta, se repite 2 veces edad. ¿Por qué? Porque en el de edad inicial ya es una edad mayor. Ese ya nos está apuntando a que ya va a haber, pues, simplemente un deterioro del cuerpo humano mayor, ¿no? Y bueno, hasta abajo les puse que dependiendo pues sí, toda la sumatoria de puntos, o dependiendo, por ejemplo, de el punto, se los pongo de ejemplo, el de insuficiencia cardíaca congestiva, equivale a 1 punto. Significa que se nos va a estar hablando de un riesgo moderado, ¿ok? En caso de que lo presente. En caso de que pues el paciente no cumpla con alguno de estos, nos va a hablar de un riesgo bajo. Y bueno, más allá de 2, es un riesgo alto porque pues ya son patologías, ya son síntomas que a la hora de estar sumando los puntos y que a la hora de que van cuadrando, pues aumentan todo lo que es este riesgo. ¿Quieres que vayamos a otras escalas, Quique, o le sigues de ahí? ¿O te retaches para tus escalas? Si quieres, ahorita que parezca el Hasbleed y todo eso, le damos. ¿Cómo ves? Órale, va. Va. Ok, entonces, la coagulación se va a dar mediante 2 medicamentos, mediante los DOACs o la warfarina. ¿Qué pasa? Que esta guía nos dice que los DOACs deben ser la medicación preferida. Es decir, si no hay contraindicaciones para DOACs, sí o sí prefiramos a estos sobre la warfarina. Ok, generalmente los DOACs se asocian también con menos sangrado intracraneal. Ahora, la warfarina se va a preferir generalmente cuando hay hay presencia de válvula mecánica o en estenosis mitral, pero si llega un paciente que va manejando warfarina, hay que considerar fuertemente el cambiar la DOACs, con una excepción de que el paciente tenga más de 75 años y lleve un buen tratamiento con la warfarina. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos anticoagulantes que nos marcan aquí? Perdón, pues bueno. Perdón, Enrique, ya no escuché. ¿A quién anticoagulo? ¿Con qué chasvas anticoagulo? Ok, bueno, es que depende mucho. Por ejemplo, si estás estable hemodinámicamente o si no estás, se anticoagula independiendo del CHA, el CHA2DS2 va, no, pero también... Anticoagulación, no cardioversión. ¿Qué paciente voy a anticoagular de acuerdo al CHA2? A los que tengan más de 2, a los que tengan 2 o más. 2 o más puntos, todos se anticoagulan, ¿ok? Correcto. Muy bien, entonces, los medicamentos anticoagulantes. ¿Cuáles son? Pues bueno, vemos el apixaban y su dosis diaria, de 5 miligramos. Lo que me interesa aquí, más allá de cuáles son y sus dosis, es que generalmente hay criterios para reducir la dosis, ¿ok? Y para que este medicamento no presente, pues, algún efecto adverso
contra el paciente. ¿Y cuáles son generalmente los indicadores para tú dar una reducción de dosis? Pues bueno, primero la edad, que sea igual o mayor a 80 años. Hay casos donde pues nos dice que es 75, el peso del paciente y, por ejemplo, medicamentos que son de proceso renal o de metabolismo renal, tenemos que evaluar la creatinina sérica, que pues esto ya se evaluó realmente principalmente en el primer aspecto de diagnóstico, que es la historia clínica detallada. Ok. Ahora, ya pasamos la C y la A. Ya pasamos la comorbilidad y la anticoagulación. Ahora, ¿qué? La R es de reducción de síntomas. Hay dos vertientes para reducir los síntomas, que es ya sea control de ritmo o control de frecuencia. El control de ritmo básicamente es que pases de tu fibrilación auricular a un ritmo sinusal. ¿Cómo se puede hacer? Pues mediante medicamentos, puedes hacerlo mediante un proceso que es la ablación, que vamos a verlo más adelante, o la cardioversión eléctrica. Generalmente el control de ritmo, la guía no me parece un poco que no lo mencionaba tanto. ¿En qué pacientes preferimos hacer el control de ritmo? ¿Cuál es el control de frecuencia? Bueno, eso ahorita se los digo. Voy con control de frecuencia, que es, vas a mantener al paciente con su ritmo de fibrilación auricular, es decir, la aurícula va a seguir bailando, pero vas a mantener la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto. Ese es el objetivo. Lo puedes hacer mediante medicamentos o también con la ablación del nodo y implantar un marcapasos, que ahorita lo vamos a ver después. Hay pacientes donde es preferible hacer control de ritmo y otro control de frecuencia. ¿Cómo qué? Por ejemplo, por eso es que vimos la introducción. En el control de ritmo, pacientes que vienen agudizados, es decir, con una fibrilación auricular, ya sea paroxística o de corta duración, generalmente se prefiere hacer el control de ritmo. ¿Y dónde se prefiere hacer el control de frecuencia? Donde es la fibrilación auricular ya la aceptada o la crónica, donde el paciente y el médico deciden que ya no van a volver a un ritmo sinusal, pero se va a controlar la frecuencia. Ahora, realmente aquí hay algo interesante, y es que no son excluyentes. Controlando el ritmo muchas veces puedes controlar la frecuencia, pero controlando la frecuencia no vas a controlar el ritmo. ¿Me estoy explicando en esta parte? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el control de frecuencia? El control de frecuencia va a ser en agudo y en crónico. En agudo, pues bueno, es importante aquí recalcar que se va a iniciar en todo paciente, independientemente del control de ritmo. Siempre, ya se había adelantado esta parte, siempre se va a hacer control de frecuencia. ¿Ok? Y aquí, ¿qué medicamentos vamos a usar? Pues bueno, va a depender de nuestra FEBI, de nuestra fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Si está por debajo del 40, pues bueno, vamos a elegir beta bloqueador, y si es un caso severo, amioradona. Si la arritmia está cañona, amioradona. Si la FEBI es mayor al 40, es decir, una insuficiencia cardíaca con FEBI moderada, se ocupa beta bloqueador o un calcio antagonista. Como segunda línea podemos ocupar digoxina. Ahora, cuando es crónico, cuando es un paciente crónico que tiene una FA ya aceptada, pues bueno, generalmente se puede usar beta bloqueador, antagonistas de calcio, digoxina. Aquí usamos la amioradona ya como última línea, y también podríamos usar o recurrir a la ablación del nodo AB con posterior colocación del marcapasos. En control de ritmo, aquí ya habíamos adelantado también que va a haber una cardioversión eléctrica y una cardioversión farmacológica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, la farmacológica o la medicamentosa pues usa medicamentos, ¿no? Y la eléctrica generalmente usa algo eléctrico, es decir, en joules. Generalmente la eléctrica es más efectiva. ¿Cuál es la preparación? Pues bueno, primeramente se tiene que sedar, porque a nadie le gusta que lo electrocuten. Se tiene que hacer con un equipo bifásico sincronizado, y sobre todo tener atropina lista por si hay una bradioarritmia postcardioversión. En cuanto a la farmacológica, su efectividad es cercana al 70% en las 48 horas, sí, y depende de la estructuralidad de la medicación. ¿A qué me refiero con la estructuralidad?
si el paciente tiene, cómo está su FEBI. Ya habíamos hablado de esto. Cuando la FEBI es reducida, pues se prefiere generalmente amioradona. Aquí hay un fenómeno que también se puede usar, o esta guía nos menciona, que es el pill in the pocket. Pill in the pocket significa que básicamente como cada que el paciente sienta o tenga sus síntomas, pues usa su pill in the pocket, su píldora en el bolsillo, y se la toma. Esto solo, y es muy, muy puntual la guía con esto, este fenómeno solo se puede usar si se comprobó la efectividad intrahospitalaria. Eso es algo muy importante. Y pues bueno, en un control de ritmo siempre se va a anticoagular al paciente sí o sí. ¿Por qué? Pues ya lo había adelantado el doctor. Generalmente después de una cardioversión eléctrica puede haber un tromboembolismo. Entonces siempre sí o sí se anticoagula. Ok, ahora vamos a ver cómo yo voy a decidir cardiovertir o no cardiovertir al paciente. Ahí les va. Esto está interesante. Entonces, me llega el paciente y quiero saber si cardiovertirlo o no. Primero nos vamos a hacer la pregunta de, ¿está hemodinámicamente estable? ¿Sí o no? Si no está, bueno, ¿cómo lo sabemos? El ACLS nos dice que hay distintos parámetros, como por ejemplo, la hipotensión, datos de hipoperfusión como llenado capilar, síntomas de dolor torácico anginoso, alteraciones del estado de conciencia, y esos me parece son los datos para saber si está inestable hemodinámicamente el paciente. ¿Las H's y T's te refieres? Las H's y T's. Bueno, entonces, si no está estable hemodinámicamente, lo cardioviertes de emergencia sí o sí, y ya después checas el estatus de coagulación. Después lo anticoagulas por al menos 3 semanas, de 3 a 4 semanas lo anticoagulas. Dependiendo del CHA2D2S-VASC, ves si lo vas a anticoagular crónicamente o no. Ahora, ¿qué pasa? Si está estable hemodinámicamente, pues bueno, hay que checar si está bien anticoagulado o no. Si está tienes que asegurarte que venga anticoagulado por mínimo 3 semanas. Si sí está anticoagulado por mínimo 3 semanas, hay de dos. Puedes hacer una cardioversión eléctrica o puedes esperar y ver si espontáneamente cede la fibrilación auricular. En caso de que no esté estable hemodinámicamente, pues bueno, hay igual 2 vertientes. Primero, que puede esperar o no puede esperar la cardioversión, ¿ok? Si la cardioversión no puede esperar, entonces, ¿qué vas a hacer? Si no puede esperar la cardioversión, ahí es donde se emplea el protocolo del electrocardiograma, ecocardiograma transesofágico. En el ecocardiograma transesofágico vamos a evaluar si existen o no existen trombos. Si existen trombos, lo anticoagulo por mínimo 3 semanas y después hago la cardioversión. En caso de que no existan trombos, puedo cardiovertir. Ahora, si eso es si no puede esperar. Si puede esperar la cardioversión, entonces, bueno, lo anticoagulamos por al menos 3 semanas, de 3 a 4 semanas, y ya después de eso podemos hacer la cardioversión. En este caso también existe otra vertiente, que es saber cuánto tiempo lleva este padecimiento, la fibrilación auricular. Si estás totalmente seguro de que no lleva más de 24 horas, entonces lo puedes cardiovertir. Pero si no sabes, o si lleva ahí 24 horas o más, tienes que hacer el protocolo del ecocardiograma transesofágico sí o sí. Ok. Ahora, vamos con los tipos de fibrilación auricular. Ok, primeramente la fibrilación auricular aguda. ¿Qué hago si me llega un paciente con fibrilación auricular de este tipo? Pues bueno, la pregunta de oro, y al inicio, ¿está hemodinámicamente estable? ¿Sí o no? Si no está,
como siempre, cardioversión eléctrica de emergencia y sigues tus parámetros del FA-Care, empezando con el C de comorbilidades y después A de anticoagulación. Si es hemodinámicamente estable, entonces inicias por control de ritmo. Como ya habíamos dicho, en todos los pacientes que te llegan, hay control de ritmo. Entonces, inicias control de ritmo primeramente y luego hay que ver cómo está esta fracción de expulsión. Si la fracción de expulsión es mayor al 40%, entonces podemos iniciar con beta bloqueadores o digoxina. En caso de que sea resistente, en caso de que no mejore, se puede hacer una combinación de lo mismo. En caso de que la FEBI no sea menor a 40, menor o igual a 40, entonces se agrega beta bloqueador, digoxina o diltiazem o verapamil. Si el corazón va al 1000, verapamil. Y pues bueno, en caso de que sea persistente, pues bueno, le hacemos la combinación. Ahora, y después de eso hacemos una cardioversión guiada en caso de que siga con el ritmo y con los síntomas de fibrilación auricular. O también, aquí nos dice que es menos recomendado, pero nos dice que también podemos esperar y ver si vuelve a ritmo sinusal en 48 horas. En menos de 48 horas. Ok, ahora la fibrilación auricular paroxística. ¿Qué pasa con la fibrilación auricular paroxística? Pues bueno, como nos dice el modelo, el FA-Care, pues primero se da la C, tratas con movilidades, luego anticoagulación. Ok, ahora, ¿qué nos dice aquí? Que hay que mantener el ritmo cardíaco por debajo de 110 latidos por minuto. Vemos de nuevo si la FEBI, ¿cómo está? Como habíamos visto en el anterior, beta bloqueador o digoxina, en caso de que la FEBI sí sea mayor. Y en caso de que sea persistente, pues bueno, hacemos una combinación. En caso de que no, pues bueno, beta bloqueador, digoxina, diltiazem o verapamil. En caso de que no, hacemos una combinación de medicamentos, en este caso para, aquí estamos hablando únicamente de control de rate de frecuencia cardíaca, control de frecuencia cardíaca. Aquí ya vamos a hablar del control de ritmo. Ok, en cuanto al control de ritmo, podemos irnos directamente a hacer una ablación por catéter, que es esta parte de ir eliminando los focos ectópicos. O también podemos hacerlo con una terapia medicamentosa. Dependiendo de la FEBI, entonces vamos a ver si ponemos amioradona, si la arritmia está cañón amioradona, si la FEBI tiene una fracción si la insuficiencia cardíaca tiene una fracción de eyección preservada, entonces vamos a usar amioradona o también lo podemos combinar con sotalol y en caso de que no exista ningún padecimiento cardíaco asociado, pues bueno, podemos usar propafenona, flecainida y también combinarlo con sotalol. Ok, en este caso, si todavía siguen los síntomas, entonces se hace una shared decision making. ¿Qué es esto? Hacemos con el paciente, decimos, bueno, ¿vamos a volver a sinusal o no vamos a volver a sinusal? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues bueno, si falló la cardioversión medicamentosa, podemos reintentarla. Bueno, si falló entonces ahora sí hacemos ablación por catéter. Pero si falló este paso, la ablación por catéter, entonces podemos hacer esto, rehacer la ablación por catéter, podemos hacer una ablación híbrida o podemos tomar este paso de aquí arriba, que es una cardioversión medicamentosa. Ok. La persistente. Entonces, empezamos más o menos igual. CIA. Con primero establecer el objetivo del control de frecuencia cardíaca. Y vamos a hacernos la pregunta de cómo está la FEBI. Ok, en este caso, habíamos hablado de, pues bueno, el beta bloqueador o digoxina en combinación. Si la FEBI no es menor a 40, pues podemos agregar verapamil o beta bloqueador, digoxina o si no combinación. Y después
vamos a hacer una decisión, otra vez una shared decision, ponernos de acuerdo para ver qué vamos a hacer con el paciente y médico, para ver si hacemos una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica, ¿ok? Y bueno, si en caso de persistencia, pues bueno, puedes ir a una ablación por catéter. Si hay una recurrencia en los síntomas, pues bueno, de nuevo se hace esta decisión. Y si falló la cardioversión farmacológica, pues entonces hacemos o la ablación por catéter o hacemos una ablación híbrida. Si falló la ablación de catéter, pues de nuevo podemos o rehacerla o hacer una híbrida o irnos a cardioversión medicamentosa, o mejor considerar simplemente no hacer cardioversión y hacer un control de ritmo. Ahora, la permanente. ¿Qué habíamos hablado de la permanente? Que en la permanente es una fibrilación auricular aceptada. Entonces, ya el paciente y el médico aceptaron que no se va a volver a sinusal. Por lo tanto, aquí en este algoritmo jamás vamos a ver algo de cardioversión eléctrica o medicamentosa. Ok. Paciente con, empezamos con lo mismo, comorbilidad y anticoagulación. Vemos cómo está la FEBI. Ok. Generalmente, si los síntomas son muy, muy severos, entonces ya se considera una ablación del nodo auriculoventricular, o un implante de cardioresincro. En este caso, si vamos a tomar en cuenta otra vez la FEBI para iniciar beta bloqueador o digoxina, o iniciar beta bloqueador, diltiazem, o si el corazón va al 1000, verapamil. Vamos a hacer una evaluación y reevaluación dinámica, que es la E, con el objetivo de que se mantenga el latido, la frecuencia cardíaca en 110. Si no se mantiene en 110, entonces, bueno, si no se mantiene en... ¿Qué? No, a ver, si todo va bien, entonces continuamos con la misma línea. Beta bloqueador, digoxina, verapamil, o beta bloqueador o digoxina. Continuamos con la misma línea si todo va bien. Si no nos está funcionando esta estrategia de control de ritmo, entonces lo que vamos a hacer es una combinación de beta bloqueador con digoxina, pero teniendo cuidado que no haya una bradicardia. Y en este caso vamos a usar beta bloqueador en combinación con digoxina o con diltiazem, o verapamil con digoxina, igual cuidando que no exista bradicardia. Ok, y pues bueno, en este caso debería de ir todo bien, con el ritmo por debajo de 110 latidos por minuto. Y pues bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer la otra vez, evaluación y reevaluación dinámica con el paciente. Cristo. Aquí, evaluación dinámica. Ahora sí, por fin vamos a la E. La evaluación dinámica. Idealmente, bueno, te dice que sea a los 6 meses o al año que hagas una reevaluación del paciente integral después del diagnóstico de la fibrilación auricular, ya sea cada 6 o cada 1 año. Se recomienda cada 6 meses. Y pues bueno, ¿qué se le pide? Pues bueno, electrocardiograma, otra vez lo del inicio, que es pruebas de sangre, o cualquier otra prueba que pues de la que tú requieras por alguna sospecha médica. ¿Qué más? Puedes ver si existen algunos nuevos factores de riesgo, algunas comorbilidades que hay que tratar para que no se siga perpetuando esta fibrilación auricular. También puedes volver a hacer tu riesgo de tromboembolismo con tu CHA2DS2-VA. Hay que ver cómo es que se está comportando el paciente en cuanto a síntomas después del tratamiento que se hizo de la fibrilación auricular, y controlar los factores de riesgo de sangrado. De hecho, la guía nos menciona que aunque tenga factor de riesgo de sangrado, generalmente sí hay que darle aún así la anticoagulación. Y pues bueno, continuar y siempre aquí también es muy tajante en esto, continuar la anticoagulación, no importando aún así
si se está portando bien el ritmo, si no hay o si hay riesgo de tromboembolismo ya disminuyó. Aún así se continúa sí o sí la anticoagulación. Y por último nos habla de la fibrilación auricular desencadenada, que puede ser por un estado séptico, por un postoperatorio, por el consumo de drogas, cocaína, anfetamina, simpático-miméticos. Y pues bueno, ¿cuál es el tratamiento? Se maneja igual que una fibrilación auricular aguda. Se espera que el 83% de los casos vuelvan a un ritmo sinusal dentro de las primeras 48 horas. Todo bueno, tuyo. Gracias, Enrique. Y bueno, vamos a empezar. Igual por parte del programa de la materia, tenemos que hablar de otras 2 o 3, me parece que son, otras 3 escalas, ¿ok? En este caso vamos a hablar de la que es la Hasbled, que bueno, aquí vamos a evaluar el riesgo de hemorragia en los pacientes que reciben anticoagulantes. Si se van dando cuenta, todas estas escalas las vamos a ir utilizando para poder evaluar cómo es que vamos a tratar al paciente. Tomando en cuenta y recordando todo lo que nos acaba de explicar Enrique, si se dan cuenta, incluso para tratamientos, para saber cómo proceder con un paciente, para todo nos tenemos que guiar de escalas y de parámetros para así poder tener una decisión más acertada. Ok, en este caso, lo que vamos a tener, a comparación del otro, que algunas escalas valían, bueno, algunos puntos valían, vale la redundancia, 1 o 2 puntos, aquí todos van a valer 1 punto, ¿ok? Aquí el riesgo va a estar bajo si el paciente presenta de 0 a 1 punto, moderado si es que presenta 2, o alto si es que presenta 3 de, pues, estas patologías que vamos a ver. Si se dan cuenta, tenemos nuevamente hipertensión, vamos a tener también anomalías de la función. O sea, no hay que decirlas, que ya las veo aquí, pues entonces son esas que están ahí. ¿Qué significa, Samuel, que tengo yo un Hasbled de 2 puntos? ¿Qué hago con el paciente? Bueno, en ese caso, significa que nuestro paciente es más propenso a presentar una hemorragia y eso también va a modificar en el tratamiento. O sea, eso también nos va a poder guiar hacia si un paciente vamos a poder darle algún tratamiento anticoagulante como lo teníamos planeado o si tenemos que tener más cuidado en ese aspecto. Ok, por ejemplo, tengo un Hasbled de 3 puntos, de 4 puntos. Uh-huh. ¿Le doy tratamiento anticoagulante, sí o no? No, por el elevado riesgo de hemorragia que tiene. O sea, en ese momento nosotros también tenemos que analizar si el paciente tiene un tratamiento. En este caso, como el Hasbled es para pacientes que tienen, o bueno, que reciben anticoagulantes, nosotros también tenemos que, pues, tomarlo en cuenta. ¿Tú qué dices, Enrique? Yo digo que sí hay que dar el anticoagulante definitivamente. La guía te menciona que aunque sea de 3 hay que dar anticoagulante y si hay un algoritmo de manejo de sangrado realmente en esa parte donde si hay un sangrado se suspende el anticoagulante, pero no hay que dejar de darlo. Aquí es importante. El Hasbled es una escala, Samuel, nos estás leyendo lo que dice aquí, efectivamente, una escala que evalúa el riesgo de pacientes que reciben de hemorragia y pacientes que reciben tratamiento anticoagulante, ¿no? Entonces resulta que aunque mi paciente tiene alto riesgo, tiene 4 puntos o más de 3 puntos se convierte en alto riesgo, eso no quiere decir que voy a dejar de anticoagular a mi paciente, porque el riesgo es mayor que el beneficio, ¿no? O el beneficio, perdón, es mayor que el riesgo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el anticoagulante para que no le dé un infarto cerebral. Si yo se lo quito porque va a sangrar, entonces resulta que mi paciente ahora le va a dar un EBC. Entonces, ¿qué tratas? ¿El EBC o el sangrado? Entonces, la guía te dice, aunque tenga riesgo alto, tú no le quites el anticoagulante, solamente es para vigilar a tu paciente y que sepas que tu paciente tiene alto riesgo. Porque hay abuelitos todavía que hacen alpinismo, por ejemplo, o hacen deportes extremos, ¿no? Y entonces, pues a esos abuelitos que tienen riesgo alto, hay que decirle, ya no pueden hacer ese tipo de deportes extremos, porque hay que vigilarlo. Ok, en el tratamiento de la fibrilación auricular va encaminado a 4 cosas, o a 4 pilares. El primer pilar es, como decía Enrique, el pilar encaminado a las comorbilidades, ¿no? Aquellos factores de riesgo, factores detonantes, diabetes, hipertensión, enfermedad renal,
infarto, falla cardíaca, controlar los factores concomitantes o comorbilidades. Y los 3 otros pilares, que son los 3 más importantes, o el primer más importante, que es la anticoagulación, ¿no? Anticoagulación. Para la anticoagulación decía Enrique, tenemos los antivitamina K, acenocumarina y warfarina, y tenemos los DOACs, los anticoagulantes orales directos, apixaban, dabigatran, rivaroxaban y edoxaban, ¿no? Y luego, de acuerdo algunos se modifican de acuerdo a algunos criterios. Decía, tiene que tener 2 de 3 criterios, no con 1, con 2 de 3 criterios. Y eso es muy importante porque nosotros en la consulta de cardiología lo vemos mucho, que el internista tiene un criterio y con un criterio baja la dosis del medicamento. O sea, si con un criterio bajas la dosis, tienes riesgo que el paciente vaya a sangrar. Ahí la guía es clara, tiene que tener 2 criterios. Los anticoagulantes orales directos, apixaban, rivaroxaban, edoxaban y dabigatran, se utilizan casi en todos los contextos, excepto, decía Enrique, excepto en el paciente que tiene una válvula mecánica, ¿ok? Ahí no lo podemos ocupar porque necesitamos medir el INR. También en los pacientes que tienen estenosis mitral moderada severa y los que tienen tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda secundaria a un síndrome antifosfolípidos. Ahí ocupamos los antivitamina K. Ok, con anticoagulación tenemos comorbilidades, luego el pilar de la anticoagulación, luego el pilar del control del ritmo, ¿ok? De llevar a mi paciente a ritmo normal, a ritmo sinusal. Y para eso tenemos 2 tipos de cardioversión, ya nos decía, cardioversión eléctrica o farmacológica, dependiendo de los fármacos, propafenona, miodarona, sotalol, butilide, etcétera, dependiendo de la estabilidad del paciente. Y luego el otro pilar es desencadenado por la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca, que obviamente que es parte importante que me estará dando los síntomas del paciente. Y decía Enrique, si el paciente tiene la fracción de expulsión menor del 40%, o sea, tiene falla cardíaca, los fármacos de elección serán los beta bloqueadores, ¿no? Pero hay diferentes tipos de fármacos. La digoxina la vamos a dejar en el último contexto, solamente en aquellos pacientes que tengan fibrilación y falla cardíaca juntos, ¿ok? En ese momento podemos ocupar digoxina, si no, no es de primera instancia. Aquí vamos a terminar la clase. Samuel, no es leer, o sea, la exposición ahorita de Enrique pues fue muy buena, entonces te toca a ti la segunda parte, que tiene que ser igual o mejor, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente clase para que te vayas preparando. Y la siguiente clase terminamos ya más o menos en unos 20 minutos y continuamos con la siguiente presentación, ¿ok? Doc. Sí. ¿Cuándo nos vemos el viernes o hasta la próxima semana? Nos vemos el viernes. Okay. No, el viernes no puedo. Hasta la siguiente semana. Va, bien, Doc, entonces hasta luego. Semana. Cuídese. Buen trabajo, Enrique. Hasta luego. Muchas gracias.